¿Qué tal? Video tutorial número 24 del curso de Node.js, en el que iniciamos unos cuantos proyectos prácticos en los que utilizaremos lo visto a lo largo del curso. Empezamos por crear un servidor de chat Socket.io que funcionará desde el navegador. Iremos paso a paso viendo cómo usar Socket.io con Express, cómo añadir y mantener una lista de nicknames, de nombres de usuarios del chat. Veremos cómo usar callbacks con Socket.io, cómo enviar mensajes entre usuarios conectados y terminaremos con un servidor totalmente configurado y funcional con un chat Socket.io. Así que vamos allá. En los anteriores videotutoriales hemos visto cómo usar Socket.io para enviar mensajes en tiempo real entre el navegador y el servidor. Vamos con su aplicación práctica, un servidor chat basado en el navegador. Sin duda un excelente caso de uso para Node.js. El servidor que vamos a crear tiene las siguientes características. Va a permitir que el usuario configure un nickname, un nombre de usuario. Nos mostrará una lista de los usuarios que estén conectados y nos va a permitir enviar los mensajes del chat a todos los usuarios que estén conectados. Ya digo que estamos en una parte de aplicación práctica de lo aprendido en el curso. En anteriores videotutoriales hemos visto el uso de Express, que es un framework web para Node.js. Express convierte la creación de aplicaciones web en algo sencillo y además lo que nos interesa ahora se integra perfectamente con Socket.io. Podemos crear aplicaciones Socket.io solo con las librerías estándar de Node.js, como ya hemos visto, pero usando Express nos libramos de muchos de los problemas más comunes que se pueden producir y de los que ya se encarga de solucionar el framework. Para usar Socket.io con Express solo necesitamos enlazar Socket.io al servidor Express. Sería un código tan sencillo como el que aquí vemos. Y este sería el código completo para un servidor Socket.io utilizando Express. Se trata de un código a estas alturas muy sencillo. Lo que hace es servir un archivo index.html al navegador y envía un mensaje de bienvenida con el uso de Socket Emit para que se muestre a los clientes cuando se conectan. En el lado del cliente del navegador, el código es como el del ejemplo que vimos en el anterior video tutorial. Dentro de index.html, que vamos a estar sirviendo con Express, se configura un listener, un vigilante para cuando tenga lugar el evento bienvenida. Y lo que va a hacer en ese caso es recibir el mensaje que se envía y escribirlo en la consola de JavaScript. Esta primera aplicación de ejemplo tiene los mismos archivos y sigue la misma mecánica que la de las últimas aplicaciones que creamos, así que no lo vamos a estar haciendo cada vez. Simplemente recuerda ejecutar npm install para que se instalen todas las instancias que son necesarias para que se ejecute la aplicación. Por lo demás tenemos el package JSON, tenemos app.js, en que lo único a destacar es el uso del listener y el uso de bienvenida, que es justo el que tendremos en index.html en el lado del cliente, el vigilante controlando cuando se produzca, y cuando se produzca lo que hará es mostrar el mensaje en el log del navegador. Es el mensaje que aparece aquí en app.js. Simplemente eso, pero es el modo para entender cómo conectar
Express y Socket.io. Probamos esta primera versión de la aplicación. Después de haber instalado las dependencias, no lo olvides. Y ya tenemos Socket.io iniciado. Vamos al navegador. Entramos en localhost 3000 y nos aparece el mensaje que indicamos en el código HTML. Si vamos a la consola de JavaScript, observa que nos aparece el mensaje, que es el que está esperando el listener para mostrarnos aquí en el log. Pues así hemos visto de momento, primer paso para la creación del chat, cómo utilizar Socket.io con Express. Pues ahora que ya tenemos un servidor Express conectado a Socket.io, podemos empezar a añadir características. La primera característica va a ser permitir a los usuarios configurar un nombre de usuario cuando se unan al servidor. Y esto funciona del siguiente modo. Para empezar, los usuarios van a poder escribir un nickname, un nombre de usuario, en un formulario. En segundo lugar, ese nickname será enviado al servidor cuando el usuario pulse sobre el botón Submit, el botón de enviar. En tercer lugar, el servidor comprueba que el nickname es único y en caso de que el nickname ya esté tomado, entonces el servidor se lo notifica al cliente para que lo cambie. Si el nombre de usuario no existe, entonces se añade a la lista de nicknames del chat y el servidor emite toda esa lista de nombres de usuarios a todos los clientes que estén conectados. Y por último, los clientes reciben esa emisión desde el servidor y actualizan la lista de nombres de usuarios que tienen. El primer paso, por tanto, es añadir un formulario al archivo index.html, de modo que los usuarios puedan escribir su nickname. Aquí tenemos el código que desde luego no creo que haya que explicar a estas alturas. Y una vez que ya tenemos un formulario, podemos usar algo de JavaScript del lado del cliente para capturar el nickname cuando el usuario envíe el formulario. Para ello vamos a utilizar el método submit de jQuery, que será el encargado de estar vigilando el evento submit cuando se envíe el formulario, y lo que hará será capturar el valor que vaya incluido dentro del campo input, y eso es lo que le envía al servidor Socket.io. Este código que tenemos en pantalla, dependiendo del tiempo que lleves trabajando con aplicaciones web, te parecerá más o menos complejo, pero recuerda siempre la frase de Einstein de que no hay cosa compleja que no se pueda reducir a unas cuantas cosas bastante más simples, y esto lo vamos a ver ahora en detalle, pero es algo que debes hacer siempre que estés analizando código. Veamos entonces el análisis de este trozo de código en concreto, como podríamos hacerlo con cualquier otro. Aquí tenemos el código justo como se encuentra en nuestra aplicación. La primera parte es el formulario HTML, que vaya, no creo que haya que decir nada. A continuación, aquí es donde empieza el script, y para empezar, como vemos, la librería jQuery es incluida desde la red de entrega de contenidos con la que cuenta Google. Sistemas de nuevo online muy útiles, ya que nos facilitan mucho el trabajo y nos permiten utilizar las últimas versiones del código que necesitemos. En segundo lugar, la librería de Socket.io es incluida para permitir que la página se conecte al servidor Socket.io que estamos utilizando. En tercer lugar, la página HTML que aquí tenemos se conecta al servidor Socket.io usando IO Connect. A continuación se crea una función anónima
que lo que hace es envolver todo el código para que cualquier otra función jQuery que estemos usando en la página no tenga problemas con el uso del símbolo del dólar en jQuery. Es una medida de seguridad y es importante utilizarla porque nos garantiza que si utilizamos otras librerías distintas de esta que también pueden usar la variable o a veces como función el signo del dólar, puedan ser usadas junto con jQuery sin que nos provoquen problemas. La siguiente parte a destacar del código es el uso del método submit de jQuery, que es el encargado de escuchar, de vigilar cuando tiene lugar el evento submit en el formulario. A continuación usamos prevent default para que no se envíe el formulario, ya que lo que queremos es el contenido que tiene el campo input y que recuperamos mediante el uso de jQuery. Así que por tanto con prevent default evitamos que se envíe el formulario. Y por último, en esta última línea, utilizamos por un lado el método de jQuery val, que es el que usamos para capturar el nickname que haya escrito el usuario en el formulario, y el método socketEmit, que es el que envía el nickname al servidor. Así que por lo tanto esto es lo que hace este script, que visto así paso a paso debería estar más claro y parecer mucho más sencillo. Si aún se tienen problemas, pues el otro paso sería ir profundizando en el conocimiento de los distintos métodos que se utilizan. Esta es la manera de llegar a dominar el lenguaje de programación y no creo que exista otra. Cuando vemos un programa, multitud de líneas de código, es lógico que en un principio parezca algo confuso, enmarañado. Por tanto, lo que tenemos que hacer es pararnos, analizarlo, ir viendo la función que cumple cada una de las partes que tiene el código y en caso de tener dudas, pues buscar información sobre él. No existen más atajos. Esa gente que sigue creyendo que programar es como darle a un botón y encender la tele, pues en fin, esperemos que algún día maduren. Observa también en la línea en la cual se lleva a cabo la conexión que Socket.io automáticamente puede ya saber dónde tiene que conectarse al servidor. Para que esto ocurra, el cliente y el servidor tienen que estar en el mismo servidor. Si no fuera así, que desde luego también puede hacerse, habría que colocar aquí la ruta a nuestro servidor como parámetro que le pasábamos al método connect de IO. Este patrón con el que estamos trabajando ya tendría que serte familiar. El código captura un input del usuario y lo envía al servidor Socket.io usando JavaScript del lado del cliente, el que acabamos de analizar ahora. Para recibir el mensaje tenemos que colocar otro vigilante, un listener, que tiene que estar en el código del lado del servidor. Observa como aquí el nombre que le damos es nickname. Si vamos al código del lado del servidor, aquí podemos ver cómo creamos ese vigilante, ese listener que está esperando a que tenga lugar el evento nickname. Cuando tiene lugar, si recuerdas en otros ejemplos, por ejemplo en el de bienvenida de hace poco, hacíamos que se mostrara un mensaje en el log sin más. Aquí esto es lo que lleva a cabo cuando recibe el nickname. Recuerda que tiene que comparar si ya está dentro de los nicknames que tiene guardados o no. Si es así, tiene que devolver un mensaje. Si no es así, tiene que incluirlo como un nickname más. Esto es el código final que vamos a utilizar para recibir los nicknames. Primero, para ver la parte que hemos creado hasta ahora, vamos a simplificarlo con lo que decía. Simplemente hacer que se muestre en la consola un log indicando el nombre del nickname que se ha recibido. Esta es esa versión más simplificada en la que, como vemos, creamos el listener, hacemos que reciba los datos que se han escrito en el formulario y hacemos que se muestren en un log con un texto. El servidor ha recibido el siguiente nickname y a continuación
el valor que se le ha pasado. Con esto ya tenemos un sistema funcional para recibir nicknames. Luego lo ampliamos con el código que veíamos hace un momento. Aquí tenemos ya el servidor ejecutándose y ya tenemos también abierto el cliente con el formulario, como decíamos. Voy a escribir un nombre cualquiera y al pulsar sobre enviar, observa como aquí ha aparecido nickname a Francisco. El nickname que se ha pasado aparece en el log como indicamos. Con esto hemos logrado que la aplicación envíe un nickname del cliente al servidor, pero no es demasiado útil si el servidor no tiene algún modo para poder mantener una lista de los nicknames que estén conectados. Así que ahora ampliamos el código para hacerlo. Por tanto, en nuestro servidor necesitamos un modo de mantener una lista de nicknames que estén conectados y también un modo de poder eliminar esos nicknames de la lista cuando se desconecten. Para ello puede servirnos un poco de JavaScript simple. Con ello, para empezar, vamos a configurar un array vacío que es el encargado de contener los nicknames. Para poder añadir los nuevos nicknames dentro de este array, podemos utilizar el método patch de JavaScript. Aquí lo vemos. Y para eliminar los nicknames cuando se desconecten, podemos utilizar el método splice de JavaScript y el uso de indexOf. Lo que pasa es que para ello necesitamos un modo por el cual se pueda acceder de nuevo a los nicks se mantengan. Pues de nuevo para eso vamos a contar con la ayuda de Socket.io, porque es capaz de configurar una variable para cada cliente, que es la que nos va a permitir posteriormente acceder al nickname que guardaremos en esa variable. Es el código que aquí vemos cada vez que se desconecte un usuario y por tanto de ese modo sabemos qué es lo que tenemos que eliminar de nuestro array. Una vez que ya tenemos un modo para acceder al nickname del cliente que se va a desconectar, entonces es cuando podemos utilizar splice indexOf para eliminarlo del array. Vemos en funcionamiento esta nueva versión de la aplicación. Aquí tenemos ya el servidor iniciado y abierto un cliente con el formulario en el que vamos a ir escribiendo algunos nombres. Y ahora observa cómo esto se va a añadir mediante el uso del método patch dentro del array que hemos creado. Y aquí aparece nickname son Alberto de momento. Si abrimos otro cliente y escribimos un segundo nombre, observa cómo inmediatamente se ha añadido también dentro del array. Si ahora cualquiera de los clientes se desconecta, es cuando va a utilizar la variable creada por Socket.io para identificar el nombre que tiene que eliminar. Pulsamos sobre uno de ellos y observa cómo ahora ya aparece aquí que el único nickname es Alberto de nuevo. Pues con lo hecho, de momento ya tenemos una buena base para la creación de nuestro chat. Nos queda ahora de incluir modos para poder validar la información. De momento se puede escribir un nombre de usuario más de una vez o se puede llevar a cabo. No hay ningún tipo de validación de la información que se envía. Eso es lo primero que tenemos que solucionar. Y posteriormente vamos a tener que incluir también un modo de hacer que los nicknames, los usuarios que estén conectados al cliente, la información se le transmita, se emita a todos los otros usuarios que también están en el chat. Y por último tenemos que incluir un sistema para poder enviar mensajes entre los distintos clientes que aparecerán en el chat. Pero
queda aproximadamente la mitad de la creación del chat. Vamos a dejarlo para el siguiente vídeo tutorial. Por hoy quedamos aquí nada más. Os hablo Jesús Conde. Nos vemos.